para algunos eran unos grandes amigos, para otros solo socios de negocios. Sin embargo, es innegable que el Mayo e Iván Archibaldo tenían una notable buena relación. Pero ante la caída del Mayo, el cartel cayó en crisis, algo que Archibaldo no podía permitir. ¿Pero qué hizo para volver el ánimo a la banda? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Iván Archibaldo Guzmán Salazar es uno de los hijos más conocidos de Joaquín El Chapo Guzmán, el famoso líder del cártel de Sinaloa. Nació el 15 de junio de 1983 en Culiacán, Sinaloa, México. Iván Archibaldo ha sido un personaje enigmático en el mundo del narcotráfico, conocido tanto por su participación en las actividades ilícitas de su familia como por su estilo de vida ostentoso que, a menudo, ha sido documentado en redes sociales. Su apodo, El Chapito, deriva de su padre, y desde joven ha estado inmerso en el complejo y peligroso mundo del narcotráfico, una herida familiar que ha marcado su destino desde temprana edad. Los inicios de Archibaldo en el narcotráfico están intrínsecamente ligados al legado de su padre. Desde muy joven, Iván fue introducido al mundo del crimen organizado, ya que su padre era una figura dominante en el narcotráfico mexicano. Creció en un ambiente donde el tráfico de drogas, la violencia y la corrupción eran moneda corriente. Se le enseñó a manejar asuntos relacionados con el cártel, lo cual incluía aprender sobre logística, manejo de dinero, seguridad y, por supuesto, los contactos necesarios para operar en el comercio internacional de drogas. En el entorno en el que se crió no dejaba mucho espacio para otro tipo de vida, ya que desde niño estuvo rodeado por la constante presencia de narcotraficantes, guardaespaldas y una vida de lujos pagada con dinero proveniente de actividades ilícitas. En 2005, Iván Archibaldo fue arrestado por primera vez, cuando tenía apenas 22 años, acusado de lavar dinero. Las autoridades mexicanas lo detuvieron mientras conducía un lujoso vehículo en Zapopan, Jalisco. Este arresto marcó su primera gran aparición pública, y en muchos sentidos fue visto como un intento de las autoridades mexicanas de enviar un mensaje de que estaban dispuestas a enfrentar a los hijos de los grandes capos del narcotráfico. Sin embargo, su tiempo en prisión fue relativamente corto. En 2008 fue liberado después de que un juez determinó que no había suficiente evidencia para probar que el dinero que manejaba provenía del narcotráfico. Su liberación no solo subrayó la dificultad de la justicia mexicana para lidiar con los hijos de los capos de la droga, sino también el poder de influencia que su familia aún mantenía. Tras su liberación, Iván Archibaldo continuó con sus actividades dentro del cártel de Sinaloa. Con el arresto de su padre en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos en 2017, Iván, junto con su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar y otros miembros de la familia, asumió un papel más prominente dentro del cártel. A pesar de su relativa juventud, Iván Archibaldo se convirtió en uno de los líderes de la facción conocida como Los Chapitos, un grupo dentro del cártel de Sinaloa compuesto principalmente por los hijos de El Chapo. Esta facción se ha enfrentado en varias ocasiones con otros elementos del cártel, así como con rivales externos, lo que ha generado una serie de conflictos violentos en varias regiones de México. A lo largo de los años, Iván Archibaldo también se ha destacado por su habilidad para adaptarse a los cambios en el mundo del narcotráfico. Por ejemplo, bajo su liderazgo, el cártel de Sinaloa ha aumentado su enfoque en la producción y tráfico de fentanilo, un opioide sintético extremadamente potente que ha sido responsable de una gran cantidad de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Este cambio estratégico muestra una adaptación a las demandas del mercado de drogas y la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos ante las crecientes presiones de las autoridades estadounidenses y mexicanas. A pesar de su notorio estatus, Iván Archibaldo ha mantenido un perfil relativamente bajo en comparación con otros miembros de su familia. Aunque ha habido informes de su participación en diversos actos de violencia y de su implicación en el narcotráfico, en gran medida ha evitado el tipo de publicidad negativa que han traído otros líderes del cártel. Sin embargo, no es ajeno a la ostentación. Las redes sociales han mostrado a menudo su estilo de vida lujoso, desde vehículos exóticos hasta fiestas extravagantes, lo que ha llevado a muchos a cuestionar cómo alguien con sus antecedentes puede vivir tan abiertamente. Culiacanazo.
Una de las hazañas más comentadas y que más impacto ha tenido en la opinión pública, tanto en México como en el extranjero, protagonizada por Iván Archibaldo Guzmán Salazar, ocurrió el 17 de octubre de 2019, en Culiacán, Sinaloa. Este evento, conocido como el Culiacanazo o Jueves Negro, se convirtió en un episodio que dejó en claro el poder y la influencia del cártel de Sinaloa, así como la capacidad de Iván Archibaldo para movilizar recursos y fuerzas en respuesta a una amenaza directa a su familia. Este día se registró un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad mexicanas y los miembros del cártel, después de que las autoridades intentaran capturar a su hermano Ovidio Guzmán López. El Culiacanazo comenzó cuando las fuerzas de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano intentaron llevar a cabo una operación para arrestar a Ovidio Guzmán, quien, al igual que Iván Archibaldo, es uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y un líder prominente dentro del cártel de Sinaloa. La operación fue parte de una estrategia más amplia para combatir al narcotráfico en México y para responder a las solicitudes del gobierno de Estados Unidos, que buscaba la extradición de Ovidio Guzmán por cargos de tráfico de drogas. Sin embargo, lo que siguió a este intento de arresto fue algo que sorprendió tanto a las autoridades mexicanas como a la comunidad internacional. Una vez que Ovidio Guzmán fue detenido en una casa en Culiacán, la respuesta del cártel de Sinaloa fue inmediata y feroz. Iván Archibaldo, quien también se encontraba en la ciudad, se convirtió en el comandante de facto de la operación para rescatar a su hermano. A través de una serie de comunicaciones rápidas y coordinadas, movilizó a cientos de sicarios armados que pertenecían al cártel. Los hombres armados tomaron rápidamente el control de varios puntos estratégicos en la ciudad, establecieron bloqueos en las principales calles y avenidas, y comenzaron a atacar a las fuerzas de seguridad con armas de alto calibre, incluyendo rifles de asalto y ametralladoras montadas en vehículos. Las escenas de Culiacán se asemejaban a las de una zona de guerra. Las balaceras se desataron en múltiples partes de la ciudad. Los sicarios, siguiendo las órdenes de Iván Archibaldo, atacaron a las fuerzas de seguridad, quemaron vehículos y crearon caos generalizado en un intento de presionar al gobierno para que liberara a Ovidio. En cuestión de horas, Culiacán se convirtió en un campo de batalla, con el ejército mexicano y la Guardia Nacional enfrentándose a un enemigo que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger a su líder. Iván Archibaldo demostró no solo su capacidad de liderazgo, sino también su disposición a pelear una violencia extrema para alcanzar sus objetivos. La respuesta de las autoridades fue desorganizada y caótica. A pesar de la detención inicial de Ovidio Guzmán, las fuerzas del orden se encontraron rápidamente superadas en número y armamento. Iván Archibaldo y sus hombres tomaron rehenes, incluyendo algunos soldados y familiares de los militares, y amenazaron con desatar aún más violencia si no se liberaba a su hermano. En un momento particularmente crítico, los sicarios sitiaron un cuartel militar donde se encontraban familiares de algunos miembros del ejército, una táctica que demostró la capacidad del cártel para llevar la violencia a un nivel más personal y directo. Finalmente, bajo presión extrema y para evitar un derramamiento de sangre mayor, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán. Esta decisión fue extremadamente polémica y criticada tanto a nivel nacional como internacional, aunque el gobierno mexicano justificó la liberación argumentando que se había hecho para proteger vidas inocentes y evitar una masacre. El episodio fue visto como una muestra de la incapacidad del Estado para hacer frente al poder de los cárteles de drogas. La liberación de Ovidio Guzmán fue una victoria evidente para el cártel de Sinaloa y para Iván Archibaldo, quien no solo logró proteger a su hermano, sino también enviar un mensaje claro sobre el poder y la capacidad de respuesta del cártel bajo su liderazgo. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. La relación entre el Mayo Zambada con Archibaldo. Cuando Joaquín El Chapo Guzmán fue arrestado y posteriormente extraditado a Estados Unidos, surgieron muchas preguntas sobre el futuro del cártel de Sinaloa. Fue en ese momento crítico que la figura del Mayo Zambada se volvió aún más central. Zambada, conocido por su capacidad para moverse discretamente y por evitar la captura a lo largo de varias décadas, emergió como el líder natural para mantener la cohesión del cártel. En este contexto, la relación entre Iván Archibaldo y el Mayo se tornó más relevante,
ya que ambos debían trabajar juntos para mantener la estabilidad del cártel en medio de la presión creciente tanto de las autoridades mexicanas como de las estadounidenses. La relación entre Iván Archibaldo y el Mayo Zambada se ha caracterizado por un equilibrio delicado de respeto, desconfianza y necesidad mutua. Iván Archibaldo, como uno de los principales herederos del imperio de El Chapo, representa la nueva generación del cártel de Sinaloa, conocida como los Chapitos. Esta facción liderada por los hijos del Chapo ha buscado consolidar su poder y mantener su parte del control sobre las operaciones del cártel. Mientras tanto, el Mayo Zambada, con su vasta experiencia y conexiones profundas en el mundo del narcotráfico, ha actuado como un estabilizador y mediador, utilizando su influencia para mantener la paz entre las diferentes facciones del cártel. A pesar de su relación de colaboración, ha habido momentos de tensión entre Iván Archibaldo y el Mayo Zambada. Estas tensiones han surgido principalmente por diferencias en cuanto a la estrategia y el control territorial. Mientras que Iván Archibaldo y sus hermanos han optado un enfoque más agresivo y a menudo más visible, el Mayo ha preferido una estrategia más discreta y cautelosa, basada en su larga experiencia en el narcotráfico. Esta diferencia de enfoques ha llevado a que en ocasiones surjan disputas sobre cómo manejar ciertas situaciones, especialmente en momentos de crisis o cuando las autoridades aumentan la presión sobre el cártel. Un ejemplo de esta tensión fue evidente durante el episodio conocido como El Culiacanazo, en 2019, cuando las fuerzas de seguridad mexicanas intentaron capturar a Ovidio Guzmán López, hermano de Iván Archibaldo. La respuesta de los Chapitos fue inmediata y contundente, desplegando a sus sicarios para sitiar la ciudad y forzar al gobierno a liberar a Ovidio. Aunque el Mayo Zambada también tuvo que involucrarse debido a la magnitud de la crisis, algunos informes sugieren que hubo desacuerdos sobre la manera en que se manejó la situación. Mientras que Iván Archibaldo optó por una respuesta directa y violenta, el Mayo hubiera preferido una estrategia menos pública y más negociada, para evitar atraer tanta atención hacia el cártel. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, tanto Iván Archibaldo como el Mayo han sabido mantener una relación funcional, ya que ambos entienden que la división interna sería perjudicial para el cártel en su conjunto. El Mayo ha brindado apoyo estratégico y logístico a los Chapitos, ayudándolos a consolidar su control en ciertas áreas y facilitando la continuación de las operaciones del cártel en un momento en que la organización enfrentaba una mayor presión de las autoridades. Por su parte, Iván Archibaldo ha mostrado respeto hacia el Mayo, reconociendo su experiencia y su papel crucial en la estructura del cártel. La relación entre Iván Archibaldo y el Mayo Zambada también ha sido moldeada por la necesidad de adaptarse a un entorno en constante cambio. El mercado de las drogas ha evolucionado, con un enfoque creciente en el tráfico de opioides sintéticos como el fentanilo, y ambos líderes han tenido que coordinarse para navegar estos cambios. El Mayo ha utilizado su red de contactos y su conocimiento del tráfico de drogas para facilitar esta transición, mientras que Iván Archibaldo ha aportado una nueva perspectiva y ha buscado expandir el alcance del cártel en mercados emergentes. La captura del Mayo Zambada. La operación que llevó a la captura del Mayo Zambada fue meticulosamente planeada durante varios meses. A pesar de su avanzada edad, el Mayo había demostrado ser un maestro del camuflaje, moviéndose constantemente entre sus múltiples refugios en las montañas de Sinaloa y Baja California. Su red de seguridad era amplia y bien coordinada, compuesta por un ejército de sicarios, informantes y lugartenientes leales que vigilaban cada uno de sus movimientos. Sin embargo, en esta ocasión, una filtración clave proveniente de una fuente cercana al círculo interno de Zambada dio a las autoridades una oportunidad que no podían dejar pasar. La madrugada del 15 de julio, un equipo de fuerzas especiales del ejército mexicano, apoyado por agentes de la DEA y con el respaldo de tecnología de vigilancia avanzada, comenzó su avance hacia uno de los escondites más seguros del Mayo, en la Sierra Madre Occidental. El objetivo era claro: capturar al capo vivo, y sin dar lugar a errores que pudieran arruinar la operación. La ubicación del escondite, confirmada por la filtración, era un rancho fortificado rodeado de montañas escarpadas y selva densa, un lugar que el Mayo había utilizado como refugio durante décadas. Sabían que cualquier error podría desencadenar una guerra a gran escala con el cártel de Sinaloa. Los soldados se acercaron con sigilo, utilizando el terreno montañoso a su favor.
Las fuerzas de seguridad rápidamente neutralizaron a los guardias que patrullaban la entrada del rancho. A pesar de la rapidez y precisión del ataque, los hombres de Zambada reaccionaron con la violencia y disciplina que los caracterizaba. Una feroz balacera estalló y, por un momento, el aire se llenó de disparos y gritos. Sin embargo, la superioridad numérica y la alta tecnología de fuerzas especiales pronto se hicieron evidente. Los soldados con equipo de visión nocturna y apoyo aéreo avanzaron rápidamente, tomando control de la situación en cuestión de minutos. Dentro del rancho, el Mayo estaba sorprendentemente calmado. A sus 76 años era consciente de que este día podría llegar, pero siempre había confiado en su red de lealtades y su habilidad para desaparecer cuando fuera necesario. Sin embargo, aquella noche no hubo tiempo para retirada. Rodeado y sin posibilidad de escapar, Zambada decidió rendirse. Al ser llevado esposado por los soldados, el viejo capo mantuvo la compostura que lo había caracterizado durante toda su carrera. Su captura fue un golpe humillante no solo para él, sino para todo el cártel de Sinaloa, una organización que durante décadas había estado bajo su tutela estratégica. La noticia de su captura se difundió rápidamente, y el impacto sobre el cártel de Sinaloa fue inmediato y devastador. Sin el Mayo a la cabeza, la organización enfrentaba una de las mayores crisis de liderazgo de su historia. Aunque había otros líderes dentro del cártel como los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocido como los Chapitos, y Damaso López alias el Minilic, la figura del Mayo era única. El mensaje de Iván Archibaldo. En un mensaje dirigido a todos los miembros del cártel en Sinaloa, Iván Archibaldo dejó claro que aunque la captura del Mayo era un golpe duro, no significaba el fin de la organización. Con una mezcla de determinación y desafío, afirmó que bajo su liderazgo el cártel no solo sobreviviría, sino que continuaría prosperando. No vamos a permitir que caigamos, dijo en un comunicado que rápidamente se difundió tanto en medios clandestinos como en rumores dentro de las comunidades bajo influencia del cártel. Iván Archibaldo enfatizó que el cártel de Sinaloa había superado adversidades antes, como la captura y extradición de su padre Joaquín El Chapo Guzmán, y que esta no sería diferente. En su mensaje, Iván Archibaldo también apeló a la lealtad de los miembros del cártel, subrayando la importancia de mantenerse unidos en un momento de crisis. La unidad es nuestra fortaleza, afirmó, recordando cómo la organización había logrado mantenerse como la principal fuerza en el narcotráfico en México a lo largo de los años, precisamente gracias a su capacidad para permanecer cohesionado incluso frente a las amenazas externas. Además destacó que, aunque el Mayo había sido una figura fundamental, el cártel de Sinaloa era más que una sola persona. Era una red compleja y bien estructurada que tenía la capacidad de adaptarse y continuar con sus operaciones incluso en ausencia de uno de sus líderes más prominentes. El mensaje de Iván Archibaldo no solo era una declaración de intenciones, sino también una estrategia clara para prevenir cualquier intento de deserción o disidencia dentro del cártel. Comprendiendo que la captura del Mayo podría ser interpretada por algunos como una señal de debilidad o vulnerabilidad, buscó reforzar la idea de que el cártel seguía siendo fuerte y estaba preparado para enfrentar cualquier desafío. Asimismo, hizo un llamado a las distintas facciones y grupos dentro del cártel a evitar conflictos internos, asegurando que cualquier lucha por el poder solo beneficiaría a sus enemigos y pondría en peligro todo lo que habían construido durante décadas. Iván Archibaldo también aprovechó la ocasión para reafirmar su control sobre las operaciones del cártel. Hizo hincapié en que, a pesar de la captura de El Mayo, las rutas de tráfico de drogas, los contactos internacionales y los recursos financieros seguían bajo control. Prometió seguir expandiendo las operaciones del cártel, adaptándose a los cambios en el mercado de drogas y reforzando las alianzas estratégicas. Su enfoque pragmático y su disposición para asumir un liderazgo más visible también enviaron un mensaje a sus rivales. El cártel de Sinaloa estaba lejos de estar derrotado y seguía siendo una fuerza formidable en el narcotráfico global. Ismael El Mayo Zambada nació el 1 de enero de 1948 en el pequeño pueblo de El Álamo, en Sinaloa, México. Desde muy joven, la vida en este rincón rural de México estaba marcada por la pobreza y la lucha constante por sobrevivir. El Mayo creció en una familia humilde y trabajadora. Su padre, un agricultor, se dedicaba al cultivo de maíz y frijoles,
mientras que su madre se encargaba de las labores del hogar y de cuidar a sus 7 hijos. A pesar de las dificultades económicas, la familia Zambada se mantenía unida por fuertes lazos afectivos, y para Ismael, estos vínculos familiares eran el pilar de su vida. Desde niño, Ismael mostró una gran determinación y ambición. A pesar de las limitaciones, su familia le brindó un apoyo incondicional, y en muchos sentidos sus valores y el sentido de unidad fueron fundamentales en su vida. Los valores de trabajo duro y lealtad que aprendió en su hogar influirían en sus decisiones futuras, pero también harían que se inclinara hacia un camino peligroso y controvertido. Durante su adolescencia, la falta de oportunidades y el contexto socioeconómico de su entorno llevaron a Ismael a buscar alternativas para mejorar su situación. Los ingresos que su familia obtenía del campo no eran suficientes para cubrir todas las necesidades básicas, y la visión de una vida mejor comenzó a tomar forma en su mente. Fue en este contexto que el joven Ismael empezó a entrar en contacto con actividades ilícitas, inicialmente como un medio para conseguir dinero rápido. Los primeros pasos en el mundo del narcotráfico se dieron a través de pequeñas transacciones y el contrabando de marihuana, pero lo que comenzó como una manera de salir adelante se transformó en un camino hacia el poder y la influencia en el narcotráfico. En la década de 1970, Ismael Zambada comenzó a formar su propio grupo de traficantes en Sinaloa, estableciendo conexiones con otros narcotraficantes y grupos delictivos. Durante este tiempo, conoció a Joaquín El Chapo Guzmán, quien se convertiría en uno de sus socios más importantes. Juntos, ambos comenzaron a expandir sus operaciones y a consolidar su presencia en el mercado de la cocaína y otras drogas. La relación entre Zambada y Guzmán se fortaleció a medida que ambos se enfrentaban y superaban desafíos en el violento mundo del narcotráfico. La relación de El Mayo con su familia seguía siendo una parte crucial de su vida, incluso mientras se adentraba en el mundo del crimen. A pesar de su creciente implicación en actividades ilegales, El Mayo mantenía una estrecha relación con su familia. Sus hijos en particular jugaron un papel importante en su vida. A menudo se les veía en eventos familiares y en las reuniones que El Mayo organizaba, a pesar de que su negocio clandestino requería de una discreción constante. El valor de la familia y la lealtad que había aprendido de sus padres continuaron siendo fundamentales para él. Sin embargo, a medida que su influencia creció, también lo hicieron las tensiones y los conflictos en su entorno. El Mayo Zambada comenzó a enfrentar una serie de desafíos que incluían tanto la competencia interna en el mundo del narcotráfico como la presión de las fuerzas del orden. Su ascenso al poder no solo lo colocó en la cima del narcotráfico en Sinaloa, sino que también lo convirtió en un objetivo para otras organizaciones y para las autoridades. A lo largo de su carrera, Ismael Zambada fue conocido por su habilidad para mantener un perfil bajo y evitar la atención pública. A diferencia de otros narcotraficantes que buscaban la fama y el reconocimiento, Zambada prefería operar en las sombras, utilizando su inteligencia y su capacidad para manejar relaciones complicadas en el mundo del crimen. Esto le permitió construir un imperio que abarcaba no solo México, sino también una red internacional de tráfico de drogas. Su familia, a pesar de estar envuelta en el oscuro mundo del narcotráfico, seguía siendo una fuente de apoyo y estabilidad para él. Los lazos familiares eran fundamentales, y Zambada hizo esfuerzos por proteger a sus seres queridos, asegurándose de que estuvieran bien cuidados y alejados del peligro directo siempre que fuera posible. Esta dedicación a su familia, combinada con astucia y habilidad para operar en el submundo, le permitió consolidar su posición en el narcotráfico y mantener un imperio que perduró durante décadas. Su guerra contra los Zetas. El enfrentamiento con los Zetas comenzó a intensificarse a mediados de la década del 2000, cuando el grupo, originalmente una rama del Cártel del Golfo, se separó y formó su propia organización criminal. Esta escisión generó una nueva dinámica de violencia y competencia en el narcotráfico. Los Zetas se destacaron por su brutalidad y su estructura paramilitar, lo que los convirtió en un adversario formidable para cualquier cártel que se interpusiera en su camino. En particular, su capacidad para aplicar tácticas de terror y su enfoque en la violencia desmedida fueron factores que desencadenaron una guerra encarnizada con el Cártel de Sinaloa,
dirigido por el Mayo Zambada. La lucha entre ambos cárteles no solo se llevó a cabo en las calles y en los territorios disputados, sino que también se extendió a las áreas de influencia de ambos grupos, afectando a comunidades enteras y a los intereses políticos y económicos de la región. A lo largo del conflicto, los Zetas llevaron a cabo una serie de ataques despiadados contra el cártel de Sinaloa. Entre estos se incluyeron emboscadas, asesinatos y secuestros de altos mandos y asociados de Zambada, así como ataques a miembros de su familia. La brutalidad de los Zetas fue evidente en incidentes como la masacre en San Fernando en 2011, donde fueron asesinadas 72 personas, muchas de las cuales eran migrantes secuestrados que intentaban cruzar el país. Aunque el ataque no estaba directamente dirigido a Zambada, el mensaje de violencia envió ondas expansivas que afectaron a todos los grupos en la región. El Mayo Zambada, conocido por su habilidad para operar en la sombra y mantener un perfil bajo, se encontró en una situación complicada. A pesar de su posición dominante en el narcotráfico, los constantes ataques de los Zetas le obligaron a tomar medidas drásticas para proteger su imperio y a sus seres queridos. En varias ocasiones, Zambada se vio obligado a cambiar su ubicación y a reforzar la seguridad de sus propiedades y de su familia. Los Zetas no solo amenazaron con hacerle daño a El Mayo, sino que también hicieron explícitas sus intenciones de atacar a sus seres queridos, una táctica que buscaba presionar psicológicamente a Zambada y desestabilizar su organización desde dentro. En respuesta a estas amenazas, el Mayo intentó varias estrategias para proteger a su familia y a su organización. Entre las medidas que tomó estaban los refuerzos en seguridad, la reubicación de miembros clave de su familia y el uso de tácticas de contrainteligencia para prevenir y neutralizar posibles ataques. A pesar de estos esfuerzos, la amenaza constante y la necesidad de mantener a su familia a salvo añadieron una capa adicional de complejidad a su liderazgo y a sus operaciones. Una de las principales estrategias de los Zetas fue la utilización del miedo como una herramienta de guerra. En el contexto del narcotráfico, esto significaba enviar mensajes claros a sus adversarios mediante actos de violencia extrema. Para Zambada esto se tradujo en un ambiente de inseguridad y peligro continuo, en el que cada movimiento debía ser calculado cuidadosamente para evitar ser blanco de ataques. El Mayo tuvo que mantener a sus seres queridos en el anonimato y protegerlos de posibles represalias por parte de los Zetas, lo que a menudo significaba separarlos y esconderlos en lugares seguros. El conflicto también afectó las operaciones del cártel de Sinaloa en términos de recursos y logística. Las constantes batallas y la necesidad de proteger territorios clave generaron un desgaste en los recursos y en la capacidad operativa del Mayo Zambada. Las pérdidas financieras y humanas derivadas de los enfrentamientos con los Zetas pusieron a prueba la resistencia del cártel, que tuvo que adaptarse y evolucionar en medio de la violencia desenfrenada. El arresto del Mayo Zambada. La historia comenzó con la apariencia de una simple misión de inspección. Zambada, conocido por su aguda intuición y su habilidad para evadir la captura, fue engañado por un alto mando de su propio cártel. Este individuo, con acceso a información privilegiada y una lealtad ambigua, convenció a Zambada de que debía viajar a Estados Unidos para inspeccionar supuestas pistas clandestinas en México. El engaño fue una maniobra calculada, diseñada para atraer a Zambada a una trampa cuidadosamente preparada. El Mayo, sin sospechar el verdadero motivo detrás del viaje, abordó una pequeña avioneta junto con un grupo reducido de colaboradores. La aeronave despegó y se dirigió a un aeropuerto privado en El Paso, Texas. La elección de este aeropuerto no fue casual. Era un punto estratégico que había sido previamente asegurado para la operación de captura. En las semanas previas, las agencias de seguridad estadounidenses habían llevado a cabo una investigación exhaustiva y habían establecido un plan para interceptar a Zambada en el momento exacto en que llegara a su destino. La operación fue una colaboración entre la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, y el Buró Federal de Investigaciones, FBI, agencias que trabajaron en conjunto para asegurar la captura del narcotraficante. Las coordinaciones entre estas entidades no solo implicaron vigilancia constante, sino también la ejecución de tácticas de sigilo y engaño para asegurar que el objetivo cayera en la trampa sin sospechar de la inminente operación. Cuando la avioneta de Zambada aterrizó en El Paso, el operativo estaba en pleno efecto. Las autoridades estadounidenses, con información precisa sobre la llegada de Zambada, esperaron pacientemente para ejecutar el arresto,
La llegada de la aeronave fue el momento crucial en el que la operación se desplegó con precisión. En un giro dramático, el rumor que circulaba en redes sociales era que Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán y conocido como uno de los Chapitos, señaló con el dedo que Zambada estaba dentro de la avioneta al momento de su llegada. Este gesto fue una pieza clave en el rompecabezas de la captura, ya que ayudó a las autoridades a identificar con certeza al objetivo de la operación. La detención de Zambada en el aeropuerto privado fue rápida y eficiente. Agentes del FBI y del DHS, que habían estado preparándose para este momento durante meses, se movilizaron para interceptar a Zambada y a su grupo. La operación se realizó con precisión quirúrgica, asegurando que no hubiera margen para errores. La intervención fue tan rápida que Zambada y sus asociados no tuvieron tiempo para reaccionar ni para intentar escapar. La sorpresa y la confusión fueron evidentes en sus rostros mientras eran abordados y arrestados por las fuerzas de seguridad. La captura de Zambada no solo fue un logro significativo en la lucha contra el narcotráfico, sino que también puso de relieve el alcance de la colaboración entre las agencias federales estadounidenses y su capacidad para ejecutar operaciones encubiertas de alta complejidad. El arresto fue una respuesta directa a las acusaciones que pesaban sobre Zambada, quien había sido acusado en febrero de 2024 de conspiración para fabricar y distribuir fentanilo. Este opioide sintético, conocido por su potencia y su alta tasa de mortalidad, había causado una crisis de salud pública en Estados Unidos, y la captura de Zambada fue vista como un paso crucial en la lucha contra esta crisis. La operación que llevó a la detención de Zambada fue el resultado de meses de trabajo detrás de escena, que incluyó la recopilación de inteligencia, la coordinación entre diversas agencias y el uso de tácticas de engaño. La elección de un aeropuerto privado para la detención, así como la manipulación del engaño para traer a Zambada a Estados Unidos, reflejan la sofisticación y el nivel de planificación que caracterizó a esta operación. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. El comienzo del infierno del Mayo Zambada. Apenas llegó a la celda, Zambada se encontró rodeado de un ambiente hostil y de reclusos que le manifestaron su desdén con una serie de agresiones físicas. Las primeras semanas se caracterizaron por frecuentes golpizas, aislamiento extremo y un trato deshumanizante que tenía como objetivo quebrantar su voluntad. El Mayo no solo enfrentó los embates físicos, sino que también fue sometido a una serie de humillaciones y torturas psicológicas diseñadas para romper su espíritu. Las noches en la cárcel eran especialmente duras. El Mayo, acostumbrado a una vida de poder y respeto, se encontró en una situación donde cada día se convertía en una lucha por la supervivencia. A menudo era encerrado en un cuarto oscuro y aislado durante largas horas, privado de comida y agua. Las condiciones eran tan extremas que los oficiales y reclusos se tomaban la libertad de infligir castigos sin motivo alguno, simplemente por la satisfacción de ver a un hombre tan temido reducido a una sombra de lo que solía ser. Sin embargo, el golpe más devastador llegó 2 semanas después de su llegada. En una cruel ironía del destino, la noticia que le llegó a Zambada sobrepasó el umbral del dolor físico y psicológico al que ya se encontraba sometido. Los Zetas, el temido grupo rival con el que Zambada había tenido una feroz batalla durante años, habían llevado a cabo una de las acciones más despiadadas en su historia de conflictos. Aprovechando la situación de vulnerabilidad de Zambada, tras su captura, decidieron cumplir con una de sus amenazas más temidas. Y lo que es peor, lo hicieron en el momento en que el Mayo ya se encontraba en un estado de debilidad extrema. La noticia de la masacre llegó a Zambada como un golpe de gracia. En el complejo y sombrío mundo de la prisión, donde cada rincón parecía ser un recordatorio constante de su caída. La noticia de que su familia había sido exterminada a manos de los Zetas hizo que el Mayo cayera en un colapso total. Cada miembro de su familia, que había sido una fuente de orgullo y poder, había sido brutalmente asesinado. Los Zetas no solo querían vengarse de Zambada, sino que también querían destruir el núcleo de su vida, lo que lograron con una frialdad y crueldad incomparables. El impacto de esta noticia fue devastador. Zambada, que había sido un hombre de gran fortaleza y determinación, se encontró sumido en una profunda depresión.
La desesperación lo envolvió y su mente, ya frágil por el constante maltrato, comenzó a tambalearse. La realidad de haber perdido a su familia, su última conexión con el mundo exterior y el último vestigio de su poder y orgullo, lo llevó a un estado de locura. Se podía ver en su rostro el reflejo de un hombre que había perdido todo lo que le importaba, sumido en un vacío absoluto. La noticia de la masacre no solo afectó a Zambada psicológicamente, sino que también tuvo un impacto en su físico. El Mayo, que ya estaba debilitado por las condiciones de la cárcel, se hundió aún más en una espiral de autodesprecio y desesperación. Su cuerpo, antes imponente, ahora parecía una sombra de lo que había sido, y sus días se llenaron de momentos de desolación y locura, mientras intentaba lidiar con el dolor de su pérdida. La prisión, que antes ya era un lugar de tormento físico y emocional, se convirtió en un verdadero infierno para Zambada, después de recibir la noticia de la masacre de su familia. Cada día se sentía interminable, con el Mayo sumido en un estado de confusión y desesperanza. Las noches eran aún peores, ya que el recuerdo de su familia y el horror de su pérdida lo atormentaban constantemente, dejándolo atrapado en un ciclo de sufrimiento sin fin. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.